Evangelio de julio 8, 2017, del Santo Evangelio según San Mateo. Los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un parche de tela nueva, porque el remiendo nuevo encoge, rompe la tela vieja y así se hace luego más grande la rotura. Nadie echa el vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rasgan, se tira el vino y se echan a perder los odres. El vino nuevo se echa en odres nuevos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nos vamos a quedar solamente con esta parte del Evangelio, que dice varias cosas muy profundas. La primera es la pregunta de los discípulos de Juan, que se contesta con el último punto que yo quiero comentar. Los discípulos de Juan dicen: nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no. ¿Por qué? Era una costumbre constante el ayunar. Y desafortunadamente en nuestra iglesia romana hemos perdido hace siglos esa bellísima y buenísima costumbre pía de ayunar. Actualmente inclusive la iglesia solamente pide el ayuno el miércoles de ceniza y el viernes santo, 2 días al año, que no es nada, es como no ayunar nada. Sin embargo, mucha gente intenta ayunar, recordando lo recto del origen de nuestra iglesia, que se conserva con los hermanos ortodoxos, que ayunan la gran mayor parte del año, invariablemente los miércoles y los viernes, y inclusive en periodos muy especiales, una semana completa, como la preparación para el triduo pascual. ¿Qué significan los discípulos de Juan y los fariseos? Los discípulos de Juan y los fariseos representan el Antiguo Testamento, la alianza antigua. Por eso algunos de nuestros teólogos han pensado que no hace falta ya el ayuno y nos proponen ayunar de malas palabras, ayunar de murmuraciones, ayunar de pecados, cosa que es muy cierta y que es muy buena, pero que no es suficiente. Porque primero, dando por sentado que los discípulos de Juan y los fariseos son la alianza antigua, Jesús va a decir al final: el vino nuevo se echa en odres nuevos, que ese es el último punto que voy a tratar. Es decir, en Jesús hay un rompimiento, pero también una continuación. Rompimiento porque Jesús exige de sus seguidores sobrepasar, ir más allá de la ley antigua. La ley de Moisés prohibía absolutamente el beber la sangre de cualquier animal. Y sin embargo aquí está Dios en medio de nosotros diciéndonos: el que no bebe mi sangre, la sangre de un hombre, como dice San Juan Crisóstomo, ha usado de infinita misericordia, no dejándonos ver la carne y la sangre verdadera que tomamos, sino solamente el aspecto del vino con agua y el pan. El segundo punto es a la respuesta del ayuno: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Fíjense que aquí es importante también entrar y aclararnos que ningún consagrado es Cristo mismo. Nadie hasta la fecha, ningún obispo de Roma, ningún cardenal, ningún obispo, ningún presbítero, ningún diácono ha jamás osado decir que es más que un discípulo, es decir, que un apóstol. Nadie. Decirlo es una locura, pensarlo también. Y sin embargo Jesús se refiere a sus apóstoles como los amigos del esposo. No como los esposos, que de alguna manera algunos piensan que al ser presbíteros se desposan con la iglesia. No, siguen siendo amigos del esposo,
Y finalmente y en última instancia, esposos también o esposas del esposo, no de la esposa, porque todos nosotros, hijos de Dios, estamos llamados a unirnos con Cristo, no solamente en el cuerpo espiritual, sino también espiritualmente, en el matrimonio espiritual. Entonces ese es el siguiente punto, que siempre nosotros ordenados somos en todo caso amigos del esposo. Y la suspensión del ayuno solamente se da mientras el esposo está con nosotros. Eso no quiere decir de ninguna forma que porque nosotros tenemos el cuerpo y la sangre del Señor, que se nos regala la consagración Dios en cada Eucaristía, no quiere decir que está ahí el esposo de la misma forma que estaba con los apóstoles. Por eso el tercer punto es este. Días vendrán en que les quitarán el esposo y entonces ayunarán. Lo da por hecho. Tan lo da por hecho que en el capítulo 5, si no mal recuerdo, 5 y si no en el 6, dice el Señor, cuando ayunes, lávate la cara y perfúmate la cabeza. Si se hubiera abolido el ayuno, no hubiera habido necesidad de que el Señor dijera, cuando ayunes. Simplemente con la nueva alianza eso ya no es necesario. Quisiéramos muchos que somos glotones y nos dejamos guiar por la gula, especialmente los ordenados, ministros ordenados. Quisiéramos que esto no fuera cierto. Sin embargo, el Señor nos dice, van a ayunar, ayuna. E inclusive nos recuerda, en el caso de aquel demonio sordo y mudo, este tipo solamente sale con la oración y el ayuno. Por eso es muy importante que nosotros retomemos las raíces de nuestra iglesia y que comencemos a ayunar 2 veces por semana la mayor parte del año. Tú, querido hermano presbítero, querido hermano diácono, que alguna vez me escuches, es importante tu oración, tu ayuno, tu vida que sea una obra de caridad, porque estamos en una guerra contra los demonios, y es real. Finalmente, el Señor va a hablar del punto 4. Hace un ejemplo del vestido viejo con el parche nuevo y del vino nuevo en odres viejos. ¿Qué sucede? ¿Y qué es un odre? Un odre es una de estas piel, generalmente de cordero, cocida de forma tal que puede soportar perfectamente el ser llenada, es como una bolsa diseñada para que pueda ser llenada por el vino. Pero el vino nuevo se fermenta y necesita que aquel odre pueda dar de sí. En cambio, un odre viejo ya ha dado de sí. Ya está anquilosado, ya no se va a mover. Eso es lo que representa la nueva alianza. Y se ve y se entiende perfectamente cuando el Señor dice, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida en sí mismo. Solamente un odre nuevo que rompe, y en eso hay un rompimiento con lo antiguo y una continuación. Nosotros queremos ser odres nuevos para ser transformados por el Espíritu Santo, según la palabra eterna del Padre. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia la imitación de Cristo. Hacia allá vamos, hacia el cielo. Y tenemos que soñar con Él e ilusionarnos que un día, por la gracia de Dios, podamos conocernos todos y regocijarnos allá en la casa del Padre. Él les bendiga.